Buenas noches. El tema de hoy es bien bonito. Dice, contesta Dios nuestras oraciones. Escuche la pregunta. ¿Contesta Dios nuestras oraciones? Cuando escuchaba esta canción, hace mucho tiempo escuché una crítica que le hacían a esta canción a algunas personas, que porque dice que esas canciones tienen muchos errores, que porque Dios dice, la canción dice que nunca había un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Y que eso es mentiras, que porque hay muchas personas justas que no han recibido respuesta de Dios en la oración. Y entonces ponen ejemplos, inclusive hasta bíblicos, de oraciones no respondidas por Dios. Y hoy vamos a entender que no es que Dios no responda. Y el que hizo esa crítica no conoce mucho la palabra de Dios. Vamos a mirar por qué parece que Dios no contestara nuestra oración. ¿Contesta Dios nuestras oraciones? La respuesta que la Biblia da, ¿cuál es? Por supuesto que sí. Hay textos bíblicos y casos de la vida real que muestran que Dios responde las oraciones. Siempre. ¿Cómo así? Si Dios siempre responde y contesta las oraciones. Ahora, ¿cuál oración? La Biblia dice acerca de Dios. Salmos 145:19, los que toman nota. Ejecutará el deseo de los que le temen y oirá su clamor por ayuda y los salvará. Ahora, esta palabra temen no es miedo. Cuando la Biblia habla de ejecutará los deseos de los que le temen, de hecho la voy a buscar mientras estoy hablando aquí en la Nueva Traducción Viviente, porque la palabra temen en la Biblia es honra. Temer a Dios es temer no estar en los caminos de Dios. Temer estar por fuera de los proyectos y los propósitos de Dios. Al menos yo, qué miedo no estar en los caminos de Dios. Entonces, cuando dice ejecutará el deseo de los que le temen, voy a buscarla acá, dice el versículo 19 acá en la Nueva Traducción Viviente. Él concede los deseos de los que le honran, oye sus gritos de auxilio y los rescata. Temer, honrar, en otras Biblias dirá, sí, dirá eso. De hecho, cuando uno lee Eclesiastés 12:13 dice, mi conclusión es esta. En una Biblia dirá, teme a Dios y cumpla sus mandamientos. En otra dirá, honra a Dios y cumple sus mandamientos. Honrar y temer es lo mismo en la Biblia, no es miedo. Entonces, Él ejecutará el deseo de los que lo honran y oirá su clamor por ayuda y lo salvará. Ahora bien, para que Dios nos responda, se espera que cumplamos con ciertas condiciones. Unas condiciones que Dios establece. La primera condición, y la puso Jesús, ¿o no? No sé si ustedes conocen esta condición. Se las he enseñado varias veces. Y los que han leído la Biblia, sobre todo el Evangelio de Mateo, saben. Y cuando les enseñé el Padre Nuestro, también lo enseñé. La primera condición es dirigirse al Padre. Toda oración es dirigida al Padre. No a Jesús, o a los santos, ni a ningún ángel o imagen, ni a ninguna otra persona. La Biblia llama a Dios, a Yahvé, el gran hacedor, lo llama el oidor de la oración. Salmo 65:2 dice, porque escucha la oración, a ti acude todo mortal, oh Yahvé, porque escucha la oración. ¿Quién es el oidor de la oración? El Padre. Mateo 6:6, para que nos quede más claro, a Jesús le pregunta, le pregunta, Señor, enséñanos a orar, así como Juan. Así como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos, enséñanos tú a orar a nosotros. Jesús le dijo, cuando ores, y les empieza a dar un montón de enseñanzas, no entres, no lo hagas en público y con mucha elocuencia como para recibir un aplauso y que la gente te diga, ay, cómo oras de bonito. No, el que lo hace por eso ya ha recibido su premio. En cambio, tú cuando ores, entra a tu cuarto. Estoy en Mateo 6:6.
cierra la puerta detrás de ti. Y yo escuche lo que dice, y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y cuando oren, háganlo así. Y entonces cuando dice háganlo así, nos entrega un modelo de oración. Y mire que la oración va dirigida al Padre, porque aquí las primeras palabras. Cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo. La oración, la primera condición es que la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. No podemos orarle a Jesús, claro, bendecir su nombre, bendecirle, cantarle, adorarlo, orarle, bendecirlo, exaltarlo, reconocer su grandeza y decirle al Padre en el nombre de Jesús, que fue el que venció, dirigir nuestra oración y nuestra petición. Otra condición es no pedir cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios o de las normas establecidas por Dios, las cuales están en la Biblia. Héctor, es que hay personas que piden cosas que van en contra de las normas. ¿Se asustarían ustedes cómo los sicarios iban a la Virgen de allá de Sabaneta a pedirle que les diera puntería para no fallar, para matar a una persona? ¿Usted cree que esa petición iba a ser escuchada por Dios si va en contra de uno de los mandamientos, no matar? Y les puse un ejemplo demasiado fuerte, pero hay un montón. Hay personas que le oran a Dios para que no los pillen con la moza. Amante, perdón, me está corrigiendo a mí, aquí mi esposa. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Resalte lo que es que ahí está escrito, yo no me lo inventé. Las cosas hay que pedirlas que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, no en contra de su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si que pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra es orar en el nombre de Jesús. Esa es otra condición. Reconociendo así la autoridad que Él tiene. Porque hay que orar en el nombre de Jesús. Porque es determinante. Tú no te puedes presentar al Padre por ti mismo. La única manera de acceder al Padre es a través de Jesús. Lo hemos cantado inclusive con Paul Wilbur, ¿cierto? Yo entro al lugar más santo. ¿Y cómo entro al lugar más santo? A través del Cordero de Dios, ¿o no? Y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. ¿Cierto? Jesús dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Así lo afirmó Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es muy bonito porque inclusive algunos hermanos de la iglesia pentecostal unitaria utilizan este versículo para decir que Jesús y el Padre es lo mismo, porque dice, nadie va al Padre, no dice el texto, sino que dice, nadie viene al Padre, refiriéndose a él mismo, sino por mí. Pero Jesucristo no se estaba diciendo que él y el Padre fueran lo mismo, sino que el Padre y él vienen en una unidad permanente. Entonces nadie viene al Padre que está en él y que está con él, sino por mí, afirmó Jesús. Cualquier cosa, Juan 14:6, que ustedes pidan en mi nombre, orar en el nombre de Jesús. Dice Juan 14:13, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Oh, pues que aquí está claro. Hay que orar en el nombre de Jesús. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, está diciendo Jesús, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y Juan 14:14 dice, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Entonces van tres condiciones, ¿no? ¿Cuáles son las tres? Dirigirse al Padre, no pedir cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios y orar en el nombre de Jesús. Hay otra que es fundamental,
Porque es que hay personas que oran y simplemente piensan que es una fórmula, que es mágica, como un mantra que se repite y se repite y que tiene poder y no sé qué. Uno encuentra en Facebook y en Google y en un montón de cosas, oración poderosa, como si hubiera una oración más poderosa que otras. Haga esta oración que es poderosa. No, no, no. Hago cualquier oración con fe y esa oración es poderosa. La cuarta condición es tener fe. El que se acerca a Dios debe creer que Él es, que es real, que usted está acercando a alguien real, que no está en su imaginación y que Él galardona y que premia a los que le buscan. Ya le dije que es Hebreos 11:6. En Mateo 21:22 dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si ustedes creen. Y si tienen falta de fe, pídasela al Señor, sigue diciendo el texto. Quinta condición, ser humildes y sinceros. Escucha esto. La Biblia dice, Yahvé es alto y no obstante al humilde lo ve. Dios se agrada en el humilde. El que se humilla, el que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. De hecho, pone un ejemplo cuando está enseñando sobre la oración. Y pone el ejemplo del maestro de la ley y del publicano que está ahí arrodillado, mea culpa, diciendo, Padre, perdóname, no merezco siquiera levantar el rostro. Soy un hombre que he pecado, Señor, no tengo derecho siquiera a estar delante de tu presencia. Y el otro, Señor, gracias por no ser como ese pecador que hay arrodillado, llorando con tantos pecados. Yo ayuno, yo doy limosna, yo soy un hombre esto y esto. Jesús dice, ese hombre ya recibió su premio. ¿Y cuál fue el premio que recibió? Que todas las personas que estaban alrededor lo aplaudían. Ese era el premio por su oración. Y dice, en cambio aquel fue escuchado por Dios. Y dice, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces, ser humildes y sinceros. Hay una canción que hace tiempo no ponemos de Rabito que se llama Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. ¿Y por qué? ¿Para qué escondemos nuestro pecado? ¿Para qué somos altivos? No. Lean el Salmo 51 para que vean un hombre de Dios hablándole con sinceridad al Señor. Contra ti he pecado y solo contra ti haciendo lo que tú aborreces, Señor. No quites tu Santo Espíritu de mí. He pecado desde que salí del vientre de mi madre. Merezco el castigo que quieras implicarme, Señor. Pero por favor te pido, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Yo te daría ofrendas y holocaustos, Señor, pero tú no quieres es un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. No desprecias tu Señor. David sabía bien que Dios ama a los humildes. Otra condición, perseverar. Está en Mateo 7:7 y está en Lucas 11:9. Pidan y Dios les dará, busquen y encontrará, llamen a la puerta y se les abrirá, sigan pidiendo y se les dará, sigan. Y pone el ejemplo de la mujer que va a pedirle al juez que le ayude y lo perturba y le pide una y otra y otra y otra vez que le ayude, hasta que el juez dice, ay, esta mujer no la conozco. No quiero ayudarla, pero si no la ayudo no me deja en paz. Le voy a solucionar su caso. Dices, si eso hace un hombre que no teme a Dios y que lo hace simplemente por quitarse esa molestia, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo hará algo si ustedes insisten, si ustedes le piden de corazón? Ahora, factores que Dios no toma en cuenta. Yo les pido que cierren el micrófono los que lo tienen prendidito, por favor, que se escucha por allá unos ruiditos. Factores que Dios no toma en cuenta en la oración y que algunas personas pensarán, ay, es que Dios
debe amar más al pueblo de Israel, a los judíos, a los sacerdotes, a los ministros. No, Dios no toma en cuenta ni la raza, ni la nacionalidad, ni nada de esas cosas, ni la posición. Hechos 10:34, uno se encuentra muchas veces con personas, ay, usted que se mantiene en las cosas de Dios, ore por mí. Le dice, sí, yo te voy a apoyar en oración, cuenta con eso. Pero ¿sabes qué? La oración que Dios quiere escuchar es la tuya, por tu necesidad. Él está esperando que te acerques a Él, en confianza, al trono de la gracia. Hechos 10:34 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo. Oiga lo que dijo Pedro. Ahora le estoy leyendo Hechos 10:34 y al 35 los que lo quieran anotar. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. ¿Escuchó lo que dijo Pedro? Ya entiendo que para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. A los que le honran y actúan con justicia. La justicia es vivir de acuerdo a los propósitos de Dios. Honrar a Dios es vivir de acuerdo a los propósitos de Dios, obedecerlo. Eso está en Hechos 10:34 al 35. Ya les dije la posición y la postura. Podemos orar. La posición y la postura estoy hablando del cuerpo, ¿cierto? Hay personas que pensarán que es que siempre hay que orar de rodillas. Es muy bonito, pero no necesariamente. Podemos orar sentados, postrados, rostro a tierra, de rodillas, etc. Nehemías, por ejemplo, 8:6, dice, entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió, amén, amén. Luego adoraron al Señor inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Una manera de orar del pueblo de Israel cuando fue exhortado por Nehemías para reconstruir el templo. Daniel 6:10, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Y Daniel lo hacía arrodillado. Segunda de Crónicas 20:13. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y hijos, aún los más pequeños, y adoraban y oraban a Dios. ¿Cómo lo están haciendo? De pie. Segunda de Samuel 7:18, y entró el rey David y se sentó delante del Señor y dijo, Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me traigas hasta aquí? Y empezó un diálogo, una oración con Dios. ¿Y cómo estaba David? Dice que, y entró el rey David y se sentó delante del Señor. O sea que uno puede orar de rodillas y de acuerdo a la intención y lo que quieras en la oración. Si oramos en voz alta o en silencio, Dios contesta hasta las oraciones que hacemos en secreto del corazón. De hecho, le dijo a la mujer de Samaria que Dios busca que lo adoremos en espíritu y en verdad. Yo primero, la verdad, a mí me da una lidia entender eso. Cuando yo estaba, por ejemplo, en mi habitación y me sentaba en la cama y empezaba a orar y cerraba los ojos y no decía ni una sola palabra, pero en mi mente empezaba a hablar con Dios y terminaba hasta 1 hora así, sin hablar, pero hablando con Él en la mente, diciéndole un montón de cosas, pensando en Él, en su palabra, en un montón de situaciones. Y termina y yo sí oré. Pues como que todavía no me había convencido que se podía orar así. Y uno puede orarle a Dios en el corazón, en el interior de su ser. ¿O ustedes creen que esta oración que hizo Nehemías? Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías estaba como copero del rey Artajerjes y esperaba una respuesta del rey Artajerjes para ir a reconstruir las murallas y las puertas del templo que habían destruido. Y cuando estaba sirviéndole al rey, el rey le dijo, bueno, Nehemías, ¿qué es lo que me pides? ¿Qué quieres? Y ni modo que Nehemías empezó a orar a Dios delante del rey. Señor, yo no dice. Entonces, él se quedó callado un rato y dice, oré al Dios de los cielos. ¿Cómo oraría Nehemías? Mientras le servía al rey, en su mente estaba hablando con Dios o no. Oré al Dios de los cielos.
Y después de que oré al Dios de los cielos, le hablé al rey y le dije, yo quiero esto. Pero Nehemías le oró a Dios, a Dios desde su interior. Si nuestras preocupaciones son grandes o pequeñas, tampoco le interesan a Dios. Ay, es que te preocupas mucho, te preocupas poco. La Biblia nos hace esta invitación. Echen sobre él toda inquietud, porque él se interesa por ustedes. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida de ustedes. Ay, venga, usted no cree en Dios. ¿Y usted por qué si cree en Dios entonces se preocupa, se angustia? No, es que la angustia es propia de la naturaleza humana. Les voy a poner un ejemplo que los va a dejar algunos así, aunque ya lo conocen. La angustia es tan tremenda que Jesús, siendo Dios, aunque no vivió como Dios, él en ese momento estaba viviendo como hombre. ¿Cierto? Recuerden que Jesús se despojó de sí mismo y quiso vivir como hombre aquí en la tierra dependiendo del Padre Dios. Y como hombre lloró por su amigo Lázaro cuando murió. Natural del ser humano. Como hombre se molestó cuando vio a los mercaderes en el templo y a la gente haciendo desorden en el templo y dijo, me consume el celo por tu casa. Una emoción netamente humana. Y cuando estaba en Getsemaní, se dobló, se turbó, se llenó de ansiedad y de miedo. Tanto que de su cabeza caían gotas como de sangre. Era tal su situación de ansiedad y angustia en ese momento. Y le dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprendiendo a orar en la voluntad de Dios, Jesús. Orando en la voluntad de Dios. Ay, les voy a hacer una pregunta. Si el Padre ama tanto al Hijo, ¿sí o no? Porque lo dijo 2 veces. En el bautismo lo dijo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. No lo dijo. Lean el texto cuando estaban bautizando a Jesús. Y cuando estaban en el monte tras la transfiguración dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. 2 veces dijo que era el Hijo amado, el preferido, el predilecto. Y el Hijo le dijo, Padre, en oración, con angustia, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero si no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre le dijo, no, hijo, no lo voy a apartar. Dios le respondió a Jesús la oración. ¿Sí o no? Sí. ¿La oración fue según lo que Jesús quería? No. Él le dijo, si es posible. O sea, no hay ahora una posibilidad de pronto. Y el Padre dijo, no, no la hay. Aún así no es. Tenemos un plan y debes ir a la cruz. Y ese fue el no de Dios a Jesús, ¿o no? Un no de Dios es tan bueno como un sí. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció cuando entregó su vida en obediencia para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Pero la exaltación de Jesús tenía que pasar por la cruz. 4 maneras que Dios contesta nuestras oraciones. Ahí vimos qué cosas no tiene en cuenta Dios en nuestra oración. Ahora vamos a ver 4 maneras que Dios contesta nuestras oraciones. Vamos a leer Lucas 11, 11 al 13. Ustedes los que son padres, le habla a usted y me habla a mí. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ustedes le darán una serpiente en su lugar. O si le piden un huevo, le darán un escorpión. Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a quien lo pida? Lucas 11, 11 al 13. Dios siempre responde a cada oración. Solo que no siempre de la manera que quieres.
Y Él lo hace en 4 maneras. La respuesta de Dios a tu oración es en 4 maneras. Cuando Dios dice sí. Cuando tú le oras y Dios dice, sí, estoy de acuerdo. Lo que me estás pidiendo, lo vamos a hacer. Euclides, Rogelio, Jodelina, bueno, cualquier nombre. En los primeros capítulos de Samuel, Ana ora y le pide a Dios que le dé un bebé, que le dé un hijo. Ella no había podido concebir, sabiendo que en los tiempos bíblicos esto era considerado como una marca de vergüenza para una mujer, el ser estéril. Y Ana oró tan fervientemente que un sacerdote la vio y pensó que estaba borracha. Pero Dios escuchó a Ana y le permitió dar a luz a un niño. Porque Jesús en Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ha orado específicamente por algo y Dios se lo ha concedido, entonces puede estar seguro de que es la voluntad de Dios, de que está alineada a la voluntad de Dios, porque nada sucede sin que Dios permita que ocurra. Romanos 8:28, Dios dispone de todas las cosas para bien de los que le aman. No ocurre nada sin que Dios lo permita. De la primera, cuando Dios dice sí. La segunda, no le gusta mucho a usted, no me gusta mucho a mí. Y es cuando Dios dice no. Dios dice no. En Juan 11, María y Marta querían que Jesús curara a su hermano Lázaro. Sin embargo, Jesús dejó que Lázaro muriera. ¿Por qué Jesús dijo? Porque Jesús le dijo no a estas 2 mujeres que eran amigas, lo amaban mucho y él las amaba y amaba también a Lázaro. ¿Por qué les dijo que no? Porque él tenía grandes cosas planeadas para Lázaro, cosas que nadie podría haber imaginado. No, es una respuesta más difícil de entender que sí, pero un no de Dios es tan bueno como un sí. Porque si leemos Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si Dios dice que no, ese no es perfecto. Pero nada, es más, es importante recordar que Dios es omnisciente y está al tanto de toda la línea de tiempo y la historia. Él conoce todos los posibles resultados de cada decisión y situación posible. Nosotros no lo hacemos. Nosotros le pedimos a Dios de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero Dios conoce todos los posibles resultados de lo que va a suceder, de la situación, de lo que va a pasar. Y como Dios conoce toda esa situación y nosotros no lo hacemos, Él ve el cuadro completo y nosotros vemos apenas una pinceladita parcial. No sé si están entendiendo lo que estamos hablando y lo que la palabra de Dios te está diciendo hoy. Quizá con eso te dé esperanza, paz en tu corazón, entender que a Dios no ha perdido el control. Él sigue teniendo el control. Y si hay un no es por algo. Proverbios 3:5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Repito, fíate del Señor de todo tu corazón. Es en Él y no en tu propia prudencia. Es que yo pensaba, yo quería, es que yo le pedí de esta manera. No, no eres tú. Cuando recibimos un no como respuesta, debemos confiar que cualquier cosa que hayamos pedido no estaba en la voluntad de Dios, no se aparejaba a lo que Dios realmente quería, deseaba hacer, ni estaba en sus planes. Dele gracias entonces, porque siempre habrá algo mejor. Mando respuesta, le dije que eran ¿cuántas respuestas? 4. Héctor, pero venga, entonces, pues las respuestas posibles es sí y no. No hay otra respuesta. Cuando Dios dice, espere, todavía no.
Esa sí que es difícil, ¿no? Espere, todavía no. ¿Usted se acuerda de la canción de Jesús Adrián Romero? Esperar en ti, difícil sé que es, no la voy a cantar. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Es muy difícil esperar en Dios, pero cuando Dios dice espera, aún no. A veces el escuchar un espere es aún más difícil que escuchar un no, porque significa que tenemos que ser pacientes. Y algunos son como Héctor Martínez. Señor, dame paciencia, pero ya. O sea, una paciencia muy limitada. Romanos 8:25 dice esto. Mientras esperar es difícil, podemos estar agradecidos porque Dios está en control y confiar que sus tiempos son perfectos. Dios no tarda. Dios no tarda. Dios hace las cosas en el momento perfecto, en el kairos de Dios, en el momento adecuado. Mientras que esperar es difícil, podemos estar agradecidos porque Dios está en control y confiar que sus tiempos son perfectos. Dios quiere lo mejor para su vida y para mi vida. Él no quiere que sufra innecesariamente. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Y está hablando de esperan. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis planes son como sus planes. Mis pensamientos son más altos que los pensamientos de ustedes. Así como el cielo está por encima de la tierra, así son mis pensamientos más altos que los de ustedes. Y son pensamientos de paz y no de mal, para darles un fin, el fin que esperan. Seamos pacientes y conozcamos que el Padre amoroso tiene algo para nosotros. El Salmo 46:10, este que sigue me gusta a mí. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay personas que creen que le tienen que ayudar a Dios. Y él dice, no, si usted se pone en eso, se va a tirar el milagro. Quédese quieto. Quédese quieto. Le voy a dar un consejo, quédese quieto, no haga nada. Espere. Ya me lo pidió, estése quieto y conozca que yo soy Dios. Sara, ahí me está diciendo Rubí, es verdad. Sara, la esposa de Abraham, le quiso ayudar a Dios. Abraham, mira que Dios te prometió que íbamos a tener un hijo y nada. Y estamos ya muy viejitos y nada. ¿Será que le ayudamos o qué? Te presto mi criada y te acuestas con ella, con Agar. Y te acuestas con ella. Y tienes un hijo. ¿Hay que ayudarle a Dios? No. Y Abraham se acostó con Agar, tuvo su hijo Ismael. Y mire toda la problemática que se creó con ese hijo, no. Y lo que seguimos viviendo. Porque el hombre le quiere ayudar a Dios. Y él dice, no, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido entre la tierra. Ajustémonos entonces a Filipenses 4:6-7. No se afanen por nada. Sean conocidas vuestras peticiones y vuestras súplicas en toda oración y ruego. Y con acción de gracia, denle gracias a Dios y Él les dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando Dios responde, que esperemos, debes estar preparado para aceptar su sabiduría, ya sea que estés de acuerdo o no con su respuesta. Cuando lo que piden no es correcto, Dios dice no, ¿cierto? Al igual que cuando los padres le dicen no a sus hijos por cientos de buenas razones, ¿o no? Dios no te debe una explicación cada vez que dice no a tu petición. Señor, ¿y por qué? No, no, y es que Dios no te tiene que explicar por qué no. Deja a Dios en su sabiduría. Cuando el tiempo no es el correcto, Dios dice
espera, más despacio. Hay una gran diferencia entre un retraso y una negación, ¿o no? No es una negación. Todavía no, no es una negación. Es un espere. No son la misma cosa. Y aprender a aceptar la diferencia demuestra madurez espiritual. Cuando la petición, y esta es, y el tiempo son los correctos, pero no estás bien, Dios dice, crece. Y esa es otra respuesta. No estás preparado para la bendición. Dios te la quiere dar. Es más, lo que le pediste está en la voluntad de Dios. Y Él dice, Él puede pues esto es para Él, pero tiene que crecer más. Necesito que crezca más. Aún no está preparado para lo que le voy a dar. ¿Escuchó o no? Cuando la petición y el tiempo son correctos, pero tú no estás bien, Dios dice, crece. Él quiere que hagas algo en tu vida antes de que responda a esa oración, porque no estás listo para manejar la respuesta que te va a dar. Papá, me vas a dar un auto. Tú le quieres dar el auto. Pero dices, tiene que madurar un poquito más. Aún no está preparado para ese regalo, pero se la voy a dar en su momento, crezca. Cuando la petición y el tiempo y tú están en el momento correcto, es cuando Dios dice, adelante. Sí, Dios a menudo nos da luz verde a nuestras oraciones. Es una oración para celebrar. Lucas 11 al 13 dice, ustedes los que son padres, se lo vuelvo a repetir, si sus hijos les piden un pescado, le darán una serpiente en su lugar, o si le piden un huevo, le darán un escorpión. Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos en el momento que es, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida? ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque con el Espíritu Santo lo tendremos todo. Ya hemos hablado del tema. Dios nunca te va a dar nada que es dañino o malo para ti. Después de todo, si los padres imperfectos que somos nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios, quien es bueno, perfecto, hará más por nosotros? Él está listo para responder a tu oración y a mi oración en el tiempo y en la forma perfecta. Reflexionemos sobre esto. ¿Cómo puedes decir la diferencia entre un retraso y una negación? Debería responder a estas respuestas de manera diferente. Al no y a la al no y a la espera. ¿Por qué y cómo interpretar que Dios me está diciendo que espere? Piensa en una ocasión que Dios respondió a tu oración con un crece, prepárate, aún no estás listo. Y piensa de qué manera creciste. ¿Y qué aprendiste mientras estabas esperando en Dios para que respondiera a tu oración? Aquí hay personas que le han pedido a Dios cosas y no se las ha dado en su momento. Y al tiempo les ha dado algo más grande de lo que pedían. Y le dicen a Dios, gracias por no haberme dado lo que te pedí en el momento que lo pedí, porque sé que no hubiera sido de bendición como lo es ahora. Lo que pasa es que Dios conoce el panorama completo, tú y yo no. ¿Cómo crees que Dios quiere que respondas cuando dice, adelante, lo voy a hacer? Que seas, ¿qué? Agradecido. Por eso dice, en toda petición y acción de gracias. Pero a las personas se les olvida. Dios dice, adelante, listo, voy a hacer tu petición. Y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de agradecerle. Ahí están las 4. La 4 es crece. No estás listo. O sea, la primera sí, la segunda no. La tercera, espera un momento. Pero ese espera un momento no es porque no estés, no, espera un momento por muchas circunstancias. Y la cuarta es, todo está listo, pero te falta crecer. Crece un poquito. A veces pareciera como si mis oraciones rebotaran en el techo, ¿no te has dado cuenta? Y Dios estuviera en silencio. ¿Se acuerdan de la canción?
Cuando Él queda en silencio es porque, ¿qué? Está trabajando. ¿Cuántos de nosotros hemos orado por décadas para que nuestros hijos, amigos y familiares conozcan a Jesús? Y parece que no pasa nada, ¿sí o no? Ay, no, Dios no me está escuchando. Tantos años orándole por este hijo, por esta hija, para que lo conozca, por este hermano, por este amigo. Y Dios, aunque tú no lo veas orando, está orando. Y después te llega la sorpresa. Ay, mira a esta persona, mira a mi hija, mira a mi hijo, cómo se está volviendo de dócil otra vez y no sé qué. Y yo no esperaba esto y no esperaba esto. ¿Fuiste tú? No, pero sí fue tu oración. Y es una respuesta a tu oración y no en tu momento, en el tiempo de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es una lámpara a tus pies y una luz en tu camino. Salmo 119, 105. Dios dirige mi sendero, ilumina mi camino. Sus caminos son claros y con un propósito. Los caminos del diablo, en cambio, son confusos y sin propósito. Y a veces queremos acelerar las cosas y buscar respuesta en otros lugares, en otras espiritualidades, con otras ayudas. Y los caminos del diablo no son claros, son confusos y sin propósitos. Cuando estoy frustrado en mi vida de oración, me anima cómo Dios respondió a la oración en la Biblia. No sé si les ha pasado. Dios, cuando leemos muchos versículos y pasajes de la Biblia, nos damos cuenta cómo Dios respondió a la oración en la Biblia. Dios alguna vez le dijo a sus apóstoles que no los iba a dejar ir a predicar a un lugar. Paró a Pablo y a Silas y les dijo que no podían ir a un lugar a predicar. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicara la palabra en la provincia de Asia. Y eso estaba bien, pero el Espíritu Santo no los dejó ir allá. Cuando llegaron cerca de Misia, entraron a pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando a lo largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a llevar el mensaje a Macedonia. Pablo entendió cuando Dios le dijo, no vayas aquí, sí vayas allí. Hay muchas ocasiones en que Dios dice no y dice sí. Y hay muchas situaciones de la oración. Entonces, hemos aprendido muchas cositas. O no aprendido, recordado quizás, porque ya las sabían. Dios siempre, escuchen, Dios siempre responde la oración. A veces dice sí, a veces dice no. A veces dice, aún no, y a veces dice, lo quiero hacer, pero crece, prepárate para recibir lo que tengo para ti. Y no solo a nivel individual, a nivel de nación. Al pueblo de Israel, Dios le permitió estar 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Un viaje que podían haberlo hecho en 4 o 5 meses. 40 años. Y se acabó toda una generación y solamente pasaron 2 personas de la generación que salió de Egipto. Solo 2 entraron a la tierra prometida. Y la pregunta es, ¿por qué esperó tanto Dios? No era las personas, no era la generación, no era el tiempo. Y tenía toda una pedagogía para el pueblo de Israel, porque no era el momento de llegar a la tierra prometida. No estaban preparados, tenían que crecer. Y bajo muchas circunstancias, Dios le enseñó al pueblo de Israel el propósito que tenía para ese pueblo. Y así para muchas naciones. Solamente debemos esperar la perfecta voluntad de Dios para nuestro país, para nuestra ciudad, para nuestra familia y para nuestras vidas. Padre, gracias por esta enseñanza. Espero la atesoremos en nuestro corazón y la podamos compartir incluso para que muchos entiendan y comprendan
que tú sigues teniendo el control y que tu respuesta no siempre será un sí, pero siempre habrá una respuesta a nuestra oración. Nos abandonamos en tus manos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro